Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver la configuración del entorno de trabajo de Adobe Animate. En esta primera pantalla tenemos la configuración de ajustes de un proyecto, lo que tenemos siempre por animación de personajes. Tenemos los distintos formatos de pantallas con sus datos, 1920 x 1080, lo ponemos a 25 frames. Esto es importante, es ponerlo a ActionScript 3, porque es el que nos va a permitir tener todas las opciones que tiene Adobe Animate. Las otras configuraciones están pensadas para aplicaciones o web. Hay distintas presets de otros formatos, pero nosotros siempre vamos a tirar del que tenemos. Ahí tenemos los pequeños ejemplos que nos pone Adobe Animate de ejemplos que podéis probar y echarle un vistazo. Algunos nos pueden servir para videojuegos. Vamos a configurar de nuevo 25 frames y aquí tenemos nuestro entorno de trabajo. La primera parte que muestro es la barra de herramientas en la parte lateral, donde en la parte inferior hay tres botoncitos que nos van a permitir tener una configuración. El espacio de trabajo es la parte importante, yo lo tengo en Classic, que es como la herencia anterior. Luego tengo mis propias configuraciones, pero si veis podemos ir probando los distintos que hay con las distintas configuraciones. Ya os digo que yo el Classic es el que he utilizado siempre y luego he personalizado sobre ese. Luego tenemos la barra de propiedades o ventana de propiedades en el lateral, donde tenemos la configuración del archivo. Podemos cambiar el color de fondo para que si pintamos con blanco no nos ceguemos. Ajustar a contenido, que se ajustaría a un objeto que tuviéramos en escenario. Los fotogramas. Y luego en opciones de configuración avanzada es importante tenerlo siempre en píxeles. Aquí podemos cambiar el punto de pivote, pero hay una cosa que es importante, que es el uso avanzado de capas. Eso nos va a permitir tenerlos emparentados y usar una serie de filtros que nos va a poder permitir hacer pequeñas postproducciones directamente en el escenario. Luego estas ventanas que tenemos aquí, yo no las he utilizado. Luego hay la herramienta de ajustar, regla, bloquear guías. Vamos a ir a la barra de herramientas ahora y vamos a personalizar. Por omisión no carga ni el lápiz, ni el pincel, ni el de grosor. Luego hay otras herramientas que vienen pero que no se usan de forma habitual y otras que son de comandos o plugins que hemos instalado a posteriori. De esa forma podemos tener cualquiera de las herramientas que tenemos ahí. Luego tenemos la línea de tiempo, donde tenemos la opción de solo usar una capa. Pero aquí yo creo que le falta cierta funcionalidad a esta opción. Luego tenemos la capa de cámara, que nos va a permitir que nosotros podamos hacer movimientos de cámara. Voy a poner un ejemplo con un objeto sencillo, que voy a hacer como un zoom, una rotación. Si le añado en línea de tiempo, puedo hacer una interpolación de movimiento para que me genere un tracking, como podemos aquí. Ahora, si borro la cámara y la vuelvo a cargar, no recupera lo que tenía. Luego tenemos lo que es la opción de los emparentados de capas, que en Animate pueden cambiar entre un keyframe y otro. Y luego profundidad de cámara, pero que solo funciona con objetos en el escenario principal. Si está anidado en un símbolo, no nos funciona. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí, pues destacar una capa, que es bastante útil. Luego los fotogramas, podemos marcar el número de fotograma. Y luego están estas herramientas que aparecen aquí, que sirven pues para ir fotograma clave, crear fotograma clave vacío, añadir fotograma. Yo no las uso y lo tengo desactivado. Bueno, no lo tengo a la vista. Vamos a ver cómo personalizamos. Ahí tenemos el papel cebolla con sus distintas configuraciones, que podemos hacerlo por keyframes o a toda la línea de tiempo. Luego tenemos editar todos los fotogramas a la vez, que nos permite seleccionar todos los fotogramas que nosotros necesitemos y desplazarlos a un sitio en concreto. Hemos hecho un caminado y lo hemos hecho en una esquina y queremos tenerlo en el centro. Luego reproducción en bucle de un fragmento. Y luego fotograma adelante, fotograma atrás y play, que yo realmente utilizo el teclado. Luego aparece en la configuración del entorno la línea de tiempo, que se vea más grande o más pequeña. Igual que el tamaño de fotogramas. Yo siempre, cuanto más pequeñito, mejor. Luego los botones podemos ponerlos en la parte inferior. Ajustar al fotograma,
que eso es, bueno, es una reproducción natural, pero realmente para ver cómo funciona la animación realmente hay que lanzarlo desde el botón superior de play. Esto no activarlo, perdón, porque eso es para seleccionar en la línea de tiempo y eso es el final. Y desde aquí sí que configuramos estas herramientas que tenemos en la línea de tiempo. Yo ya os comento que me quedo con papel cebolla, editar todos los fotogramas a la vez, el bucle y ya está, nada más. Y de esa forma, si cambio la configuración del entorno de trabajo, no necesito mover el espacio de trabajo. Vale, voy a volver a sacar las herramientas y ahí tenemos toda esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, quedarnos con las herramientas más sencillas. Luego está el bloqueo. Vale, más partes ahí, si tuviéramos símbolos saldrían. Luego tenemos aquí para centrar la imagen o para la rotación en el espacio de trabajo. Ajustar el espacio de trabajo y luego lo que es el zoom de espacio de trabajo, que si usamos comando y rueda de ratón en Mac es ampliar o salir, y en Windows creo que es como en Alt. Luego los pinceles, cuando seleccionamos una herramienta tenemos todo lo que son las herramientas, que algunas se repiten en la parte inferior de las herramientas. Por ejemplo, aquí el comando de borrar sobrantes, pues ahí lo tenemos, de acuerdo, el cambio es el color. Entonces tenemos ahí toda la configuración que necesita el pincel, que ya hemos visto en otros vídeos. Bueno, luego tenemos editar preferencias. Editar preferencias en el fondo es para configurar los niveles de deshacer, el entorno de trabajo, si es más claro, más oscuro, si queremos utilizar los colores para los objetos que tenemos seleccionados o hacerlo por capas, luego parte de codificación y luego la parte de dibujo. Aquí en las nuevas versiones aparece una opción más que es para desactivar en la herramienta de Warp Tool, desactivar que nos lo convierta a bitmap. Y luego aquí unas configuraciones del suavizado de curvas, reconocer líneas. Bueno, esto es un poco a gusto de cada persona. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la vista en modo experto o modo inicial. Bueno, yo ya con el modo de que ya tengo configurado me sirve. Y luego aquí en esta opción para personalizar los atajos de teclado, algo clave siempre en los programas que vamos trabajando. Por ejemplo, vamos ahora a trabajar con configuración de publicación. Bueno, esto, aunque parezca algo no importante, sí que es clave, porque nos va a permitir agilizar un poco el tiempo de trabajo. Aquí es el nombre del archivo, aquí aparece ya el reproductor que utiliza, que es el de la línea de tiempo que tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí el comprimido, que bueno, la compresión que yo no la suelo cambiar. Lo que sí que es activo es el ocultar capas. ¿Por qué? Ahora mismo yo tengo una capa, si la oculto y le doy al play, sigue saliendo. Sin embargo, si voy aquí y lo desactivo y le doy a play, ya no sale esa capa oculta. Entonces, para la hora de trabajar y exportar es necesario. Y luego hay algo que es optimizar para After Effects, que bueno, hay que tener cuidado porque esto luego afecta a exportados con ciertos efectos. Ahí es una decisión de postproducción y hay que configurar de una forma especial. Y luego hay una aceleración por hardware que es algo muy sutil, pero que a veces se nota en los procesos de trabajo, y es activar que utilice la GPU de nuestro ordenador. De esta forma tendríamos ya nuestra configuración final del espacio de trabajo. Aquí aparecen lo que son comandos, que son procesos para acciones para agilizar trabajo, y luego una serie de extensiones que son plugins. Luego aquí tenemos otras opciones de escena, duplicar ventanas para tener en dos ventanas el mismo proyecto. Cuando son objetos sencillos, bueno, no nos afecta mucho, pero cuando estamos trabajando con un setup de personajes que tiene símbolos y hay que entrar dentro del personaje, funciona. Bueno, pues esta es toda la configuración que tenemos para nuestro Adobe Animate. Gracias.